Hola a todos y bienvenidos a Arte a través de la historia. En el episodio anterior dejamos a Mesopotamia en un momento crítico. Tras la muerte de Hammurabi, el imperio babilónico colapsó rápidamente y la ciudad fue saqueada en repetidas ocasiones. Les conté que nuestra información sobre el arte mesopotámico sufriría una profunda interrupción durante varios siglos debido a la entrada de nuevos pueblos. Pues bien, ese misterio termina hoy. Dejamos atrás las leyes de Babilonia para descubrir a esos pueblos que la historia tradicional suele olvidar, pero que guardan secretos arquitectónicos asombrosos, esculturas preciosas y, como verán al final, una increíble historia de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos adentraremos en el fascinante y ecléctico arte de los casitas, los hurrimitanis y los reinos perdidos de Siria. Viaja en el tiempo conmigo. ¡Vámonos! Arte del cercano Oriente 6. El arte que la historia olvidó. Casitas, Mitanni y Siria. ¿Ya estás suscrito? Es gratis y me apoyas para seguir creando contenido como este. Los casitas y la revolución de la arquitectura. Hacia el año 1535 a.C., el ejército hitita saqueó Babilonia y se retiró de forma repentina, dejando un desconcertante vacío de poder. Este vacío fue aprovechado por los casitas, un pueblo originario de la zona de Irán que llegó para gobernar los territorios de la vieja Sumer durante los siguientes 4 siglos. A menudo se piensa que los pueblos conquistadores destruyen el arte de los vencidos, pero los casitas hicieron todo lo contrario. Se compenetraron plenamente con la cultura local, respetaron el prestigio religioso y cultural de Babilonia. Un claro ejemplo de este respeto lo vemos en este tipo de estela llamada Kudurru, donde el rey Melishipak presenta a su hija ante la diosa Nanaya. En la parte superior, los símbolos astrales babilónicos custodian la escena. La luna creciente representa al dios Sin, el sol a Shamash y la estrella a la diosa Ishtar. Sin embargo, los casitas no solo preservaron lo existente, sino que trajeron consigo innovaciones que cambiaron la arquitectura para siempre. Hasta ese momento, los arcos y las bóvedas se utilizaban en Mesopotamia únicamente por razones prácticas. Sin embargo, en el templo de Ningal, en la ciudad de Ur, los casitas revolucionaron la arquitectura al generalizar su uso decorativo e introducir una innovación asombrosa: los arcos. Aquí vemos la recreación del patio principal. El templo estaba completamente equipado para las actividades del culto. Destaca un aljibe de ladrillo revestido con betún, destinado sin duda a los rituales de purificación. Junto a él se alza un pilar de piedra caliza, donde, según sugiere el arqueólogo Leonard Woolley, se colocaba un recipiente con agua bendita. Justo enfrente de la entrada encontramos una plataforma de 2.2 metros cuadrados y 90 centímetros de altura, provista de una ranura diseñada para sostener una estela de diorita, de la cual se hallaron varios fragmentos dentro y alrededor de la cavidad. Finalmente, la entrada al santuario propiamente dicha estaba probablemente coronada por un arco de medio punto. Este conducía a las antecámaras, en la principal de las cuales se custodiaría la estatua de la diosa Ningal sobre un podio bajo. Para la ilustración anterior me basé en este dibujo original de Reginald Campbell Thompson, un importantísimo arqueólogo, asiriólogo y epigrafista británico que trabajó mano a mano con Leonard Woolley. Thompson
Era un experto absoluto en descifrar tablillas cuneiformes, famoso por dirigir excavaciones en Nínive y traducir la epopeya de Gilgamesh. Como dato curioso, él fue quien contrató al joven Max Mallowan, esposo de la célebre escritora Agatha Christie, quien se inspiró en estos campamentos para sus novelas policíacas. Pero además, Thompson poseía un talento excepcional como dibujante técnico. Gracias a su precisión, fue el encargado de recrear las perspectivas de templos y palacios a partir de los escasos muros de adobe que iban desenterrando, legándonos testimonios visuales imprescindibles para comprender la arquitectura de este periodo. Los casitas, además, diseñaron correctamente la primera cúpula sobre pechinas de la región, utilizándolas no solo como soporte estructural, sino como elementos de belleza estética. En este plano arqueológico oficial levantado durante las excavaciones de Leonard Woolley, se aprecia con total claridad esta hazaña de la ingeniería antigua. Si observamos el corte transversal en la sección central, resalta de inmediato la elevación de la gran cúpula que coronaba el santuario. Los constructores casitas lograron la transición perfecta al pasar de la base cuadrada de los muros a la circunferencia de la cúpula, una técnica revolucionaria para la época. Abajo, la planta arquitectónica revela la distribución precisa de los espacios y las antecámaras que conducían a la estancia sagrada, dejando constancia de un dominio técnico excepcional que sentó un precedente histórico en el cercano Oriente. Además, fueron los pioneros en incorporar la escultura directamente en los muros mediante el uso de ladrillos modelados. En la fachada del templo de Inanna en Uruk modelaron figuras de deidades metidas en nichos que sobresalían de las paredes. Esta técnica de relieves de ladrillo fue tan revolucionaria que siglos más tarde sería retomada y perfeccionada por Nabucodonosor II en la famosa puerta de Ishtar, donde los ladrillos no solo se moldearon, sino que se revistieron con un espectacular vidriado azul. En sus inicios artísticos, los casitas mostraban un gusto por figuras humanas muy estilizadas, alargadas y elegantes, algo que podemos apreciar en sus sellos cilíndricos. Este sello define a la perfección la estética casita. Muestra un único personaje masculino barbudo con una túnica larga con flecos y un gorro redondeado en una postura de devoción muy estilizada y alargada, típica de su arte. Una de las mayores características de los sellos casitas es que reducen la cantidad de personajes para darle un protagonismo a textos larguísimos. En este caso, los caracteres cuneiformes grabados corresponden a un himno de 8 líneas dedicado a la diosa Inanna, escrito deliberadamente en lengua sumeria arcaica para apelar a la tradición religiosa local. Sin embargo, hacia el siglo XI a.C., el canon estético cambió bruscamente hacia figuras robustas y de cuello corto. Algunos historiadores creen que este cambio se debió a la influencia de un nuevo grupo étnico, los arameos. Este nuevo canon corporal quedó plasmado en unos monumentos de piedra muy particulares y únicos de la época casita, los kudurrus. Los kudurrus eran mojones o estelas de piedra que servían como registros públicos para delimitar los límites de las propiedades y dejar constancia de las concesiones de tierra que hacía el rey, como en este que ya describimos antes del rey Melishipak, dejando constancia física e institucional de las concesiones reales. Pero lo verdaderamente fascinante de estas piezas no solo es su valor legal, sino su iconografía protectora y el secreto que esconden sus textos. Una serie de maldiciones aterradoras destinadas a cualquiera que osara alterar sus fronteras. A nivel visual están repletos de símbolos de las grandes divinidades mesopotámicas. Sin embargo, los reyes casitas sabían que un trozo de piedra expuesto en mitad del campo podía ser vandalizado o movido para robar terreno. ¿Cómo lo evitaban? Utilizando el miedo. Al final de la inscripción cuneiforme grababan una serie de terribles y explícitas maldiciones divinas destinadas a cualquiera que osara alterar, enterrar o destruir el monumento.
Eran literalmente piedras bajo una protección maldita. Las inscripciones invocaban directamente a los dioses representados en los relieves. Le pedían a Sin, el dios de la luna, que cubriera de lepra al infractor. A Marduk, simbolizado por la serpiente cornuda, que llenara sus días de amargura. O a Gula, la diosa de la salud, que les enviara una enfermedad incurable. Curiosamente, un kudurro hallado en 1782 por el botánico francés Michaux, llamada la piedra Michaux, fue el primer resto de la civilización mesopotámica que llegó a la Europa moderna. Contiene grabadas figuras de deidades mesopotámicas y una inscripción en lengua acadia mediante caracteres cuneiformes. Aquí vemos muy clara la parte técnica. Los tallaban en piedras muy duras para garantizar que los decretos reales y las maldiciones divinas fueran eternas y resistieran la intemperie. Otra pieza cumbre de este periodo es la estela de alabastro dedicada por el rey Nasi Marutash a la diosa Inanna, que representa a la diosa protectora Lama con los brazos en alto en gesto de oración. Hoy se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Para aumentar el misticismo y la efectividad de la pieza dentro del recinto sagrado de Uruk, los artistas esculpieron la falda de la diosa con 17 líneas de escritura cuneiforme en sumerio, un idioma que para esa época ya llevaba siglos muerto, usándolo como una lengua litúrgica y sagrada. Su gemela exacta, que mira hacia el lado opuesto para flanquear simétricamente una entrada al templo, se conserva actualmente en el Museo de Irak en Bagdad. Para cerrar la época casita, debemos viajar a la capital, Dur Karigalzu. Aquí se levanta un impresionante sigurat dedicado al dios Enlil, el señor de la tormenta, que aún hoy alcanza los 57 metros de altura. Para soportar semejante estructura de adobe, los ingenieros casitas reforzaron el núcleo entrelazando capas de juncos y gruesas cuerdas cada 8 hiladas de ladrillos. Observen la fotografía de 1915 comparada con el sigurat reconstruido. El palacio de Dur Karigalzu debió ser una residencia impresionante, en la que bóvedas y arcos fueron elementos constructivos empleados profusamente. Trágicamente, el palacio original en el sitio arqueológico sufrió graves saqueos y desatención durante los conflictos recientes en la región. La mayor parte de la información visual que sobrevive hoy en día proviene de los dibujos de reproducción y acuarelas que los arqueólogos realizaron en los años 40, antes de que el color se desvaneciera. En los sectores de las últimas ampliaciones del palacio se descubrieron unas pinturas murales excepcionales. Hasta ese momento, el arte del sur de Mesopotamia reservaba las procesiones para el ámbito religioso, mostrando portadores de ofrendas divinas. Los casitas innovaron al trasladar este recurso a los muros de acceso con un enfoque puramente laico y cortesano. Una larga fila de oficiales y funcionarios marchando en orden hacia el interior del palacio. Esta idea de flanquear pasillos y entradas con comitivas que rinden tributo fue asimilada y multiplicada siglos más tarde por los asirios en Nimrud y Nínive. Ellos sustituyeron el fresco sobre barro por relieves en las losas de piedra, pero el concepto ideológico y la composición procesional nacieron directamente aquí, en Dur Karigalzu. En el palacio de Dur Karigalzu, los arqueólogos encontraron una pieza encantadora relacionada con la vida cotidiana y la protección del hogar, un mastín de arcilla policromada. Los perros en el cercano oriente estaban asociados con Gula, la diosa de la curación, y este mastín hueco, con sus orejas atentas y arrugas esculpidas con destreza, funcionaba probablemente como un guardián espiritual y abanderado. El enigma de Mitanni y los guerreros de la Edad de Bronce. Mientras los casitas controlaban el sur, el norte de Mesopotamia y Siria se convirtieron en el hogar de dos pueblos entrelazados, los Hurrita, que llegaron desde las montañas de Armenia, y los Mitanni, una aristocracia militar que tomó el control político de la región a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Mitanni se convirtió en una superpotencia de la Edad de Bronce.
Eran tan influyentes que mantenían relaciones de igual a igual con los hititas y los faraones egipcios, sellando alianzas mediante bodas reales que llevaron a varias princesas mitáneas al trono de Egipto. Y esto no es una leyenda, está arqueológicamente documentado gracias a las llamadas cartas de Amarna, unas tablillas de arcilla escritas en cuneiforme. Sabemos que el rey Tushratta de Mitanni envió a su propia hija, la princesa Taduquipa, a las cortes de Egipto. De hecho, muchos egiptólogos sostienen la fascinante teoría de que al adoptar las costumbres egipcias, esta princesa Mitania cambió su nombre y se convirtió en Quilla, una de las esposas más influyentes del faraón Akenatón, la muy querida esposa secundaria de Akenatón y probablemente la madre de Tutankamón. Otros autores del siglo pasado incluso teorizaron con que era la mismísima Nefertiti, debido a que su nombre significa la bella ha llegado, haciendo alusión a un origen extranjero, aunque hoy está más debatido. En el arte de los Mitanni no se enfocaron en la arquitectura monumental. De hecho, su capital sigue oculta bajo la arena. En su lugar, destacaron en la producción de objetos pequeños de altísimo lujo, como dagas de hierro, sellos cilíndricos, con técnicas complejas que combinaban el trazo y el grabado. El sello del rey Saustatar presenta todas las características de la eclíptica Mitania: seres fantásticos, el árbol de la vida en forma de palmeta, flanqueado por cápridos o leones, etc. Un ejemplo bellísimo de su influencia es la pátera de oro hallada en Ugarit. En ella vemos una escena de cacería real con una ligereza de movimiento extraordinario, donde el rey dispara desde su carroza tirada por caballos. Pero lo verdaderamente interesante y característico del estilo hurrita en esta pieza es la exclusión absoluta del paisaje. No hay árboles ni montañas de fondo. Toda la composición se reduce a la pureza y el dinamismo de la acción. Siria como crisol cultural y el milagro de Tel Halaf. Esto nos lleva directamente a Siria, un territorio que funcionó como un mosaico de pequeños reinos y ciudades-estado bajo la constante presión de los grandes imperios vecinos. Aquí florecieron focos artísticos de una riqueza incalculable, como la ciudad de Ebla, Ciudad Blanca, construida en piedra caliza blanca, de ahí su nombre. Ebla controló durante siglos el monopolio del comercio del lapislázuli. En su palacio real, el más antiguo de su tipo, en Siria, los arqueólogos descubrieron miles de tablillas de arcilla que revelaron una burocracia perfectamente organizada y obras de arte exquisitas en oro y esteatita. Más al norte, en la ciudad de Al-Alaq, nos encontramos con una de las esculturas más singulares del arte hurrita, la estatua sedente del rey Idrimi. Sus rasgos son inconfundibles: una barbilla hundida, una línea continua que va desde las cejas hasta la punta de la nariz y unos ojos gigantescos perfilados con incrustaciones. Lo más asombroso es que toda su túnica está literalmente cubierta por una detallada inscripción cuneiforme donde el propio rey narra su expulsión, su exilio y su posterior triunfo al ser aceptado por el pueblo hurrita. Pero si hay una historia que demuestra por qué estos pueblos merecen ser rescatados del olvido, es la del Palacio de Tel Halaf, al noreste de Siria. Al principios del siglo XX se descubrieron ahí unas esculturas monumentales de basalto gris oscuro, de una rudeza y originalidad impactantes, con ojos incrustados de concha y esfinges guardianas diseñadas para proteger el palacio de los espíritus malignos. Estas obras fueron llevadas a un museo privado en Berlín, pero en noviembre de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba británica destruyó el museo. Las esculturas de basalto, al recibir el impacto del fuego y el agua fría de los bombardeos, literalmente estallaron en pedazos. Parecía que el arte de Tel Halaf se había perdido para siempre, reducido a más de 27.000 fragmentos. Sin embargo, tras pasar décadas olvidadas en los almacenes de la Alemania Oriental, un equipo de restauradores del Museo de Pérgamo emprendió una de las hazañas arqueológicas más
grandes de la historia moderna. Durante 9 años de paciencia infinita, jugaron al rompecabezas más difícil del mundo y lograron ensamblar los 27.000 fragmentos. Reconstruyeron más de 60 estatuas y bajorrelieves colosales que hoy vuelven a mirar al espectador con la misma fuerza que hace 3.000 años. Como hemos visto hoy, el arte no se detuvo tras la caída de la Babilonia clásica. Los casitas nos heredaron los arcos decorativos que veríamos siglos después. Mitanni y los reinos sirios crearon un arte lleno de dinamismo y fusión cultural. Y las piedras de Tel Halaf nos demostraron que la pasión por el arte puede ganarle la batalla a la mismísima destrucción de la guerra. La historia está viva gracias a estos pueblos olvidados y a los profesionales que les devuelven la voz. En el próximo episodio nos adentraremos en la península de Anatolia para conocer a los señores de la guerra que desafiaron al imperio egipcio en la legendaria batalla de Kadesh, los hititas. Si te ha gustado este viaje por los reinos más desconocidos del cercano oriente, no olvides darme un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. Y déjame en los comentarios, ¿conocías la impresionante historia de la reconstrucción de Tel Halaf? ¿O qué pieza te sorprendió más hoy? Lo leo a todos en comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más en Arte a través de la historia y nos vemos en el próximo viaje en el tiempo. ¡Hasta pronto!